A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la entrevista del análisis de realidad que le presenta la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Es un placer saludarles y darles la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista. Hoy vamos a hablar sobre los 30 años de fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. 30 años de una ardua labor permanente en defensa del territorio, en defensa de los bienes comunes, con una lucha antipatriarcal y la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los hombres, de los niños, las niñas, los ancianos y ancianas, la lucha contra todo tipo de discriminación contra el ser humano. ¿Cómo han sido estos 30 años del COPIN? ¿Cuál es el contexto en que surgió COPIN? ¿Qué ha cambiado en Honduras durante estos 30 años de trabajo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras? ¿Cuáles son sus retos y cuáles son también sus desafíos? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy vamos a reflexionar en esta entrevista de análisis. Les saluda a José Peraza y damos la bienvenida hoy para hablar sobre los 30 años del COPIN. Damos la bienvenida a su coordinadora, Berta Zúñiga Cáceres. Bienvenida, Berta. Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Muy buenas tardes y bueno, un placer poder acompañarles y también agradeciendo por el espacio de también comentar un poco más de la lucha del COPIN y del pueblo lenca. ¿Cómo han sido estos 30 años del COPIN? Bueno, justamente nosotros a propósito de este aniversario conversábamos entre compañeros y compañeras y decíamos que pues a veces se cuenta fácil lo que han sido estos 30 años de mucha movilización, de organización, de tratar de reivindicar los derechos de las comunidades y que han pasado muchas cosas importantes, pero que vivirlos, padecerlos en alguna medida también, pues disfrutar de los logros, de los avances, de las victorias, pues no ha sido algo tan fácil. Y pues eso, creo que estos 30 años solamente nos llamaban a la reflexión y a valorar también estos esfuerzos y lo que ha significado también todo este proceso organizativo. ¿Cómo se da el surgimiento del COPIN hace 30 años? Bueno, estábamos reflexionando entre compañeros y compañeras y de otras organizaciones también y hablábamos que no solo COPIN está cumpliendo 30 años, sino otras organizaciones en Honduras. Y eso tiene que ver con el fin de los procesos de guerras internas que se vivió en Centroamérica y de los compromisos de las asociaciones civiles que tenían pues una apuesta también desde otra lógica de abordar el tema del empobrecimiento, de la desigualdad, de abordar pues el que tantos derechos no habían sido satisfechos y pues no solamente se trata de eso, sino que se trata también pues de el ejercicio permanente que nos debe mantener en unidad, en trabajo, para lograr el cumplimiento pues de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones y de nuestros derechos. Entonces, pues nace en ese sentido y creo que pues muchas también otras organizaciones se han mantenido que abordan los derechos de la mujer, que se proponía el tema de las economías solidarias, que se hablaba de los derechos de las comunidades rurales, campesinas, indígenas. Entonces, nos hemos mantenido y creo que pues algo importante es que de este proceso y de este desafío que dejó ese contexto de fin de las guerras, de la Guerra Fría, de los conflictos armados en Centroamérica, pues nos han llamado también a no vendernos, a no ceder nuestros principios
y a seguir abogando por esos derechos que todavía quedan pendientes. ¿Qué ha cambiado, considera usted, Berta Zúñiga, qué ha cambiado en Honduras en estos 30 años de existencia del COPIN? Sí, bueno, creemos que uno de los logros principales que ha tenido esta lucha que ha hecho COPIN, y para nada solo ha sido de COPIN, sino que también ha sido en coalición, sobre todo con otras organizaciones de pueblos indígenas, pues la OFRANE, la COMPA, cuando fue un espacio realmente de articulación y beligerante en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas y de todos los procesos. Creo que siempre decimos que el visibilizar la existencia de las comunidades indígenas ha sido algo que ha cambiado. A principios de los 90, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones de COPIN, pues se hablaba de los pueblos indígenas como algo de los libros de texto, se hablaba de los pueblos indígenas como algo del pasado, y creo que esas grandes peregrinaciones que se hicieron en los bajos del Congreso Nacional, las distintas movilizaciones, incluso un hito muy recordado, creo que en la memoria del pueblo hondureño, que fue cuando se derribó la estatua de Colón, pues sirvió para visibilizar y decir: los pueblos indígenas existimos y somos también pueblos vivos, que tenemos condiciones muy desfavorables en cuanto a nuestros derechos, y creo que eso es algo que ha cambiado. También, pues, producto de esas movilizaciones se ratificó el convenio 169 para los pueblos indígenas, y aunque no es un secreto que estos derechos no se cumplen, que se sigue ignorando el tema de la consulta previa, libre e informada, pero lo cierto es que ha servido como un parte del argumento también legal y del argumento político de las organizaciones de pueblos indígenas para reivindicar la autonomía, para reivindicar derechos, y es algo que creo que pues ha ganado cierta sensibilización también en la población, que no la población indígena, que tiene también una tradición distinta de lucha, puede ser más sindical o de otro carácter, o también a la población que es más de las ciudades. Eso creemos que es parte de lo que ha cambiado. Lógicamente, muchas cosas tampoco han cambiado, y eso es lo que sigue manteniendo ese llamado a seguir organizados y organizadas, pero sí hay algunas cosas que creemos que han cambiado, y hemos demostrado por sobre todas las cosas ser pueblos con capacidad de librar nuestros propios esfuerzos de lucha y de construir también nuestros propios proyectos de vida. ¿Quiénes fundan COPIN, Berta? Bueno, eso lo publicamos recientemente en una de nuestras revistas que se llama La Copina, que está dirigida a pues la nueva militancia de COPIN. Y pues un poco comentábamos, ¿verdad? Que, bueno, entre los fundadores y fundadoras del principio fueron un grupo como de alrededor de 15 personas, entre los que estaba nuestra compañera Berta Cáceres. Muchas de estas personas guardan algún tipo de vinculación todavía con la lucha social organizada, otras fallecieron, otras ya no están presentes. Pero, ¿verdad? Sabemos que aunque nació un poco tratando de ver la cuestión de deforestación de los bosques en la zona de Intibucá, donde siempre históricamente se ha sacado mucha madera, y abordar derechos de las comunidades, fue ampliando su ideario y fue ampliando también su militancia. Entonces, ha crecido significativamente, y dentro de tal vez no la propia reunión donde se fundó, pero quedan también muchas personas que se incorporaron recientemente. Entre ellos pues estuvo la compañera Catalina Hernández, que hoy sigue siendo parte de la coordinación de COPIN. Está el compañero Francisco Gámez también, que se incorporó durante los primeros años y que hoy también sigue militando. Y bueno, así otras personas también, como Pascualita también, que se incorporaron para una lucha específica particular que tenía que ver con la fundación del nuevo municipio, San Francisco de Palaca, pero que se mantuvieron durante pues toda su vida, o siguen también activos y activas. Sí, ¿qué significó para el COPIN, Berta, qué significó para el COPIN el asesinato de su máxima líder y fundadora, su señora madre, Berta Isabel Cáceres?
siempre planteamos que el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres fue una pérdida de un liderazgo estratégico en la lucha, ya que fue constructora también del ideario y de libertario. Obviamente es un ideario colectivo que se construyó también al fuego y al calor del debate político de las comunidades, de las organizaciones, de varios liderazgos, pero que digamos, logró mantener vivo ese ideario y logró mantener también o generar reflexiones también en torno, por ejemplo, a profundizar lo que significaba la lucha antipatriarcal o la lucha por los derechos de las mujeres en las propias comunidades indígenas, en las propias organizaciones sociales, y eso es algo que ha mantenido vigente y decimos que construye también ese ideario del pensamiento. Entonces, pues, digamos, su asesinato impacta también en perder ese liderazgo estratégico, no solo para la organización propia del COPIN, sino que era una figura de articulación, un liderazgo de articulación entre los espacios del movimiento social hondureño que tenían pues esa apuesta, o bueno, esperamos tengamos todavía esa apuesta de profundizar lo que significa realmente la refundación de Honduras y todos esos debates que nacieron proponiendo la lucha contra la militarización, donde se hablaba también del reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales, donde se hablaba de todo el planteamiento, de todo, sí, de lo que significa hoy la lucha por la tierra para los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, donde se hablaba de la educación, de la salud, o sea, de esas grandes apuestas, esas grandes reflexiones también de los movimientos sociales, y pues es una ausencia que no fácilmente se repone y donde decimos siempre la articulación viéndola como un desafío tiene eso de que quien tiene también la beligerancia de convocar a un movimiento social y de convocar también a un pueblo de Honduras. ¿Qué pasa cuando se pierden esos referentes no solo políticos, ideológicos, sino también los referentes éticos de que generan confianza? Entonces, digamos que no ha sido un proceso fácil y para nosotras también, siempre decimos, somos parte de esa escuela política de Berta Cáceres, del pueblo lenca, que tratamos pues de materializar esas grandes apuestas que ya quedaron escritas y pues de darle vida en este proyecto político. ¿Cómo valora el proceso judicial que se ha llevado en el caso de Berta? Bueno, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que lo que el Estado de Honduras, con lo que significa la amplitud de ese concepto, no ha tenido la altura, ni el compromiso, ni la voluntad realmente para hacer pues el ejercicio de la justicia al que está llamado, y por eso nosotras pues seguimos en esta lucha. Sabemos que ha habido negligencia, falta de voluntad por un propósito de mantener en la impunidad a esas estructuras criminales que atacan a las comunidades, que atacan a las mujeres defensoras y que se están beneficiando del el lucrativo negocio de la generación de energía que defrauda al Estado, que roba a las comunidades indígenas. Entonces, por supuesto, para nosotras no ha sido un camino de lucha tampoco satisfactorio, en el que pues siempre quisimos que fuera parte de nuestro proceso de reparación el camino del ejercicio de la justicia, que es lo que hemos intentado, pero donde pues todas las adversidades, todos los, pues sí, también todo este proceso tan doloroso y lleno de impunidad, pues no lo ha hecho fácil. Y sabemos que el Estado de Honduras sigue en deuda sobre el tema de la justicia y que ampliamos también nuestro camino de justicia, no solo para la compañera Berta Cáceres, sino de lo que implica la justicia para el pueblo lenca, ¿verdad? Que pues reivindicar la memoria de Berta Cáceres tiene que ver también con reivindicar estos derechos históricos, estos reclamos históricos, estas luchas de las comunidades indígenas campesinas, incluso, ¿verdad?, mucho más allá. Entonces también unimos esa demanda de justicia para la compañera Berta y de justicia para el pueblo lenca en la amplitud del concepto de la justicia. ¿Cómo ha sido la experiencia suya que le ha tocado asumir ahora la coordinación general del COPIN? Sí, bueno, yo siempre lo comento más internamente, pues entre mis compañeras, que pues nosotras somos parte
de que en algún momento solo éramos los niños y niñas que acompañamos ese proceso inicial de lucha, que pues tuvimos el privilegio, el honor de conocer muy desde adentro los grandes debates internos del COPIN, su proceso organizativo, pero que realmente nunca, pues yo me miré, digamos, en este cargo y no ha sido algo fácil, no es algo que se escoge, a veces es algo que nos toca, que nos demanda la vida y donde pues creo que este gran desafío de asumir la coordinación de una organización que es de las más pues, de referentes también en el país, siendo pues tan inexperta en las luchas, no ha sido pues algo fácil, algo sencillo, pero por supuesto, donde siempre he dicho, yo nunca he estado sola, aunque pues muchas veces sea una persona un poco más visible que otras dentro del COPIN, es un proceso colectivo que se sigue construyendo al calor del debate colectivo y donde muchas personas y estos referentes históricos fundacionales del COPIN también han jugado un papel muy importante en direccionar, en decir, bueno, tenemos que ir por aquí, bueno, nos equivocamos acá, veamos por otra estrategia, otra ruta de trabajo. Y bueno, ese compromiso de devolver también a esa fuerza comunitaria de base. Siempre decimos el COPIN es una organización de comunidades indígenas, no es una institución, no es una ONG, entonces debe construirse también en el marco de las fuerzas, de las capacidades, de las reflexiones que tienen las propias comunidades que son el corazón del COPIN. Y también nos hemos llamado durante este último tiempo, por supuesto estos años nos han implicado mucho esfuerzo en el tema de justicia, pero también nos hemos llamado a fortalecer nuestro propio proceso organizativo de base interno, de seguir refrendando la lucha por la batalla de conservar la cultura y espiritualidad del pueblo lenca, que hoy también está amenazada, que hoy está también en riesgo. Entonces también tenemos ese deber de volver al corazón del COPIN y esa es parte también de la estrategia que tenemos para conmemorar estos 30 años de lucha. Y pues eso, seguir diciendo, somos una organización colectiva que no soy yo, ¿verdad? Ni soy yo porque soy la hija de ella, sino que es porque somos comunidades y pues simplemente eso yo tuve el privilegio de conocer más internamente lo que fue la lucha, pues y de tener la confianza también de las comunidades que hacemos ese ejercicio asambleario, donde votamos, donde decidimos quiénes van a ser nuestros liderazgos y y también sí nuestros referentes políticos. Entonces, no es fácil para nada, pero creo que pues sí, también nos toca a otras generaciones que hemos sido formadas comprometernos con nuestras luchas, nuestros procesos y con la transformación de nuestro país. Y justamente sobre eso, hace unos minutos usted me hablaba sobre estas nuevas generaciones, una nueva militancia dentro del COPIN. ¿Qué caracteriza a los nuevos militantes del COPIN? Sí, bueno, yo pienso que algo muy importante que realizó la organización es la formación política, la formación popular, y pues esa formación siempre se hizo en comunidad. En la comunidad están las mujeres, los hombres, ancianos, ancianas y también la niñez, que nunca fue excluida. O sea, no es que, bueno, reunámonos la gente adulta y debatamos, no, estuvo siempre la niñez y eso nos permite hoy tener una militancia pues bastante grande, que pues tiene un amor a esa lucha, que sabe digamos, lo que ha costado también este proceso organizativo, lo que ha costado reivindicar estos derechos que hoy un poco son más visibles, aunque, como digo, no sé es que se cumplan a cabalidad para nada, pero que también pues no conocemos a veces cómo fue ese proceso inicial, entonces también tenemos nuestras propias escuelitas de formación política para contar y de dialogar y aprovechar esos liderazgos históricos y reflexionar sobre, bueno, ese contexto que ya da origen al COPIN, reflexionar de cuál es la estrategia que ha mantenido la organización y por qué es importante reconocer esas propias estrategias de lucha, pero también de abrir otros modelos organizativos más, decimos nosotros, democratizadores, que inviten a la participación de todas las personas o una participación más amplia en las propias comunidades y a dinamizar más las estructuras autonómicas de los pueblos indígenas, que en este caso
tienen los nombres de consejos indígenas o algunos, bueno, sí, esas figuras autónomas que no son de las oficiales que siempre reconocen la institucionalidad gubernamental. Entonces, sí, esa es la característica que tiene hoy, que tenemos un compromiso, pero donde también tenemos claridad de que nos hace falta empaparnos aún más de lo que significa el COPIN y de renovar también nuestras propias apuestas políticas. Bueno, llegaron a los 30 años, están aquí, 1993, 2023, son 30 años. ¿Qué sigue para el COPIN? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? Sí, bueno, decir que nosotras lo que queremos hacer en el marco de estos 30 años que vamos a estar conmemorando durante todo este 2023 es, y lo planteamos en un comunicado reciente que sacó nuestra organización, que es a convocar a un encuentro regional de pueblos indígenas para analizar ese nuevo momento político y analizar también las tensiones que existen sobre los territorios que sabemos que son muy evidentes. Hemos hablado pues un poco sobre el modelo energético y sobre la amenaza a los ríos que sigue existiendo y la amenaza a los territorios. Entonces, pues queremos renovar también nuestras propias apuestas de lucha, diciendo que pues sabemos que el tema de reivindicación de derechos de las comunidades indígenas y campesinas es un tema muy inconveniente a los poderes fácticos que siguen operando en nuestro país, que siguen amenazando la vida y pues en ese sentido pues ver nuestras propias estrategias de lucha. Entonces, para nosotros es eso, la defensa de los territorios, el desmantelar ese modelo de extractivismo, es también seguir luchando por materializar los derechos fundamentales de las comunidades como la educación, como pertinencia cultural, el acceso a la salud, el acceso a infraestructura básica que sigue siendo muy precaria en las comunidades lencas, y también pues a desafiarnos nosotras mismas y nosotros mismos por fortalecer nuestro proyecto de lucha a nivel interno y continuar organizadas, movilizándonos y pues tratando también de apoyar otros procesos de resistencia a nivel de Honduras. Bueno, Berta Cáceres, su madre, lideresa del COPIN, reconocida a nivel mundial, era una mujer soñadora, igual que usted. Usted, Berta, que le ha tocado asumir el reto de estar al frente del COPIN, seguramente tiene muchos sueños. ¿Cuál es el sueño del COPIN? Bueno, yo creo que es un sueño, es el ver materializados esos derechos fundamentales, es lograr también que la institucionalidad y también la sociedad en Honduras reconozca la posesión territorial del pueblo lenca, de los pueblos indígenas, que reconozca las autoridades propias y los ejercicios de gobernanza y lograr, por supuesto, tener mayor autonomía en el manejo de los bienes comunes y de la naturaleza. Si nosotros lográramos eso, pues ya podríamos, digamos, podría dejar de existir el COPIN para, bueno, vivir en paz, en tranquilidad, en libertad, que es el sueño, pues no solo nuestro, sino que también de muchos espacios que creemos en esa Honduras o sea, distinta, en esa Honduras refundada, que era también parte del pensamiento de nuestra compañera Berta Cáceres. Y bueno, queremos con el cumplimiento de nuestros derechos también contribuir a mejorar las condiciones de vida de otros pueblos indígenas en Honduras y pues de el proceso de apuesta de transformación de nuestro propio país. ¿Qué diría Berta Cáceres en los 30 años del COPIN? ¿Cuál sería su palabra? Bueno, quién sabe, pero seguramente estaría muy alegre de ver que a pesar de todos los embates, como el propio asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que fue un ataque directo sin duda a este proyecto político, pues se ha logrado mantener la lucha, los compromisos, que hay muchas compañeras mujeres en las distintas comunidades, compañeros hombres, niñez, gente mayor, que hoy continúa comprometida con la defensa del territorio, que sabe la importancia de los ríos, que sabe la importancia de los derechos,
y que también tenemos una alta formación política en cuanto a saber lo que es el neoliberalismo, lo que son los modelos económicos ligados al capitalismo y tener clara también ese modelo de vida y esa apuesta distinta que a veces es muy incomprendida en las comunidades. Entonces seguramente yo creo que estaría pues muy alegre, y era una mujer de mucha alegría también, que le movilizaba mucho la alegría. Y la certeza, ¿verdad?, de que los pueblos y su propio pueblo también iba a encontrar ese mecanismo de continuar adelante y de saberse también victorioso en cuanto a esos derechos. En los 30 años del COPINH, ¿qué mensaje quisiera usted dejarle al pueblo hondureño? Bueno, yo creo que nosotras queremos interpelar también a la sociedad hondureña y de desafiarnos, toda la sociedad, para ver cuánto nos hace falta para realmente resarcir la exclusión histórica que han vivido todas las comunidades indígenas y negras en nuestro país, no solamente el pueblo lenca, y del compromiso para materializar esas grandes apuestas de hoy, lograr, por ejemplo, el respeto a la consulta previa libre e informada, de lo que significa, la gran apuesta, ¿verdad?, el reconocimiento del control territorial, la gran apuesta también por el respeto a la vida, a la integridad de todas las personas. Y bueno, a seguir diciendo que esta es una lucha donde no podemos estar solos y solas, y que no es una lucha que sea mezquina y que solo sea por algo en particular. Es una lucha amplia que tiene que ver con esa gran deuda histórica, pero de alguna manera donde todos y todas tenemos que ser parte también de este compromiso. Ha sido un enorme placer haberla tenido con nosotros en esta entrevista. Muchísimas gracias, Berta Zúñiga Cáceres. Gracias a ustedes también por esta invitación. Gracias, gracias. Ella es Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.